Cinco nomás ya están entrando, que vayan entrando más ya, pero iniciaremos. Vamos a ahora hablar el siguiente tema, que es de la tercera unidad, o sea, el tercer módulo, en todo caso en esto. Vamos a hablar sobre fracturas, luxaciones y esguinces. No, en ese aspecto, quiere cambiar. ¿Se ve la pantalla? Ah, sí. ¿Se ve, jóvenes? Colegas, Sí, doctor, se ve la pantalla. ya, está compartiendo, ya. Entonces vamos a tocar tema de fractura, luxación y esguince. ¿No? Las fracturas, por ejemplo, son formas, o sea, donde, ¿qué hay que hacer? Y una inmovilización, ¿no? En lugar de la fractura, la luxación, esguinces, recomendaciones también para prevenir las fracturas, luxaciones y esguinces. Eso vamos a tocar, eso es como el índice que vamos a hablar, ¿no? Entonces, estas lesiones, o sea, son lesiones en todo caso traumáticas, ¿no? Por una caída, ¿no? O diferente que nos puede presentar en cualquier situación, ¿no? Y eso tenemos que nosotros atenderlos, ¿no? En un esguince, luxación y fractura. ¿Qué es esguince, no? Las luxaciones y las fracturas son lesiones traumáticas que afecta ¿dónde? El aparato locomotor. Estas lesiones se producen normalmente por caídas, accidentes laborales, otras consecuencias en también, sobre todo en la práctica deportiva, en la práctica deportiva. Aquí está el puntero, hasta el puntero lo hace. Ya. Entonces, una fractura, ¿qué es? Es la rotura de un hueso, ¿no? Esta fractura es una solución de continuidad de un hueso que puede ser producido por la acción de un agente vulnerable, ¿no? El término fractura se refiere a la lesión, no estrictamente ósea del hueso. Entonces, la fractura o rotura del hueso puede ser de dos tipos, una fractura cesada o bien una fractura abierta. Cuando la fractura es cesada, pues cuando está roto, pero no se desliza a nivel de la piel, no se observa. En cambio, cuando la fractura es abierta, el hueso ya es, pues, o sea, ya se exterioriza y va a ir a producir también una herida, ¿no? Que sale del cuerpo, ¿no? En todo caso, nosotros, como médicos, esta es una fractura cerrada, abierta, podemos mencionar y a su vez, inclusive, ¿cómo podemos determinar si es ya confirmado una fractura? ¿Qué tendrían que pedir? Radiografía. Exacto, radiografía. Una radiografía dependiendo del lugar que ha sufrido la lesión, ¿no? Si digamos es en miembro inferior, miembro superior, pedir, digamos, una radiografía AP y lateral más la región que ha sucedido un golpe o ha sufrido un trauma, ¿no? API lateral de tobillo derecho, API lateral de tobillo izquierdo o API lateral de la mano, dependiendo a qué lugar es, ¿no? Entonces, y en la placa radiográfica ya podemos confirmar, ¿no? De esta fractura cerrada que has hecho, ya esto es confirmado, ¿no? Mediante la placa, en donde la placa radiográfica nos dice si hay lesión o no hay lesión a nivel óseo, ¿no? Ya, ahora, estas fracturas pueden ser, ¿no? O sea, se pueden clasificar de la siguiente manera. Puede ser una fractura incompleta, una fractura completa o estable, inestable, ¿no? Cada uno de estos tiene una característica, ¿no? Incompleta, completa, estable, inestable, ¿no? Por ejemplo, en la incompleta, que afecta una parte del grosso
del óseo, ¿no? O sea, una fractura, una región, ¿no? Solo una partecita, ¿no? Pero la fractura no ha sido total, ¿no? En cambio, a eso se denomina una fractura incompleta. No hay desplazamiento, no hay nada. Inclusive, hasta su tratamiento puede ser inmovilizar y va, como están, sigue intacto y ese lugar se va a formar el callo, ¿no? Pero cuando ya es completa, inclusive ya puede estar desplazada más, ahí es ya inestable, ¿no? Pero mira, por ejemplo, completa, afecta todo el grosor, ¿no? La fractura ha sido completamente ya completa, e inclusive se puede ver ya desplazamiento más, ¿no? Entonces, tanto, sobre todo la completa o la incompleta, digamos, de acuerdo a la estabilidad, se divide en dos, ¿no? Estamos inestable y estable, ¿no ve? ¿Qué característica tiene cuando ya es estable, ¿no? Que sin desplazamiento, o sea, no hay desplazamiento del hueso. El hueso está y allí está, sigue próximo, ¿no? Se caracteriza porque los huesos se mantienen su mismo alineación de la anatomía. Esa es una fractura que puede ser completa, sobre todo la incompleta, tiene esta fractura está estable, está su alineamiento anatómico, ¿no? Pero ya la otra fractura, la inestable, ¿qué hace? Ya hay desplazamiento, o sea, no está alineado. Se produce cuando el hueso se desvía, ¿no? Ya está desviado, ya está desplazado, respectivamente de su alineación anatómica, ¿no? Según eso podemos, o sea, de una manera práctica y ver si está estable o está inestable, ¿no? Estas fracturas, digamos, desplazadas, la inestable, tiene ya es un riesgo de lesión, ¿no? Inclusive, producto de que ha habido la fractura y lesión, pues, del hueso, y es un foco, ¿no? Inclusive tejidos blandos más puede afectar, músculos, nervios, desgazo muscular. Entonces, esta inestable ya es, pues, una complicación, o sea, inminente. Entonces, la atención debe ser de inmediato, ¿no? Ya. Mecanismos de producción de la fractura, ¿no? Puede ser, ¿por qué causas? O sea, los mecanismos que se puede ser, un trauma, por fractura traumática ordinaria, ¿no? Hay uno. Esto van a repasar y van a ver y quiero que memoricen, ¿no? Estos tipos de fracturas, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, una fractura traumática ordinaria es aquella que se produce sobre un hueso, ¿no? Que ha sufrido, sobre un hueso que no ha sufrido nunca una lesión previa, ¿no? Ordinaria. Esta fractura es la que más se presenta, ¿no? Es aquella que se produce sobre un hueso que no ha sufrido nunca una lesión previa. Si no ha sufrido una lesión previa, entonces a esto se denomina también fractura traumática ordinaria. Pero el tipo de fractura más común, hasta es el más común, ¿no? ¿Cuál es la fractura más común que se presenta? Es la fractura ordinaria, ¿no? A su vez también puede haber otras fracturas, ¿no? Vamos a ir mencionando eso, ¿no? Se debe a la acción de un agente vulnerable que puede ejercer su acción desde afuera hacia adentro, ¿no? Como en el caso de qué? Traumas externos, donde dentro y afuera, con el caso de desviaciones fragmentarias ya, o una fractura inicial cesada, movimientos girado de torsión, ¿no? Esto, la fractura traumática ordinaria es la más común, como les diga mencionando, pero puede haber otras fracturas, una fractura patológica. Hay que se produce por aquellos huesos previamente ya debilitados, con lesión o enfermedad,
es donde está debilitado, tiene una lesión, una enfermedad. Entonces, a eso se denomina ya fractura patológica. Otro tipo de fractura, ¿no? Por fatiga o por esfuerzo, producido por consecuencia de un microtraumas, ¿no? Como que sufren de manera aislada, que no tienen consecuencia, ¿no? Pero repetimos de un tiempo, ¿no? Terminante para facilitar el hueso o se rompió, ¿no? Por ejemplo, desde la fractura por fatiga o esfuerzo, ¿no? Es el que se opera, se utiliza, digamos, en una máquina brillante o tallar del suero para tratar del suero o puede sufrir una fractura, digamos, pequeña, tamaño, pero en una extremidad, ¿no? Donde es pequeño, ¿no? ¿No? Ahora los señales, ¿no? Señales, por ejemplo. En los señales, el accidentado no puede mover, pues. Si la fractura es, digamos, cesada, no podemos observar. ¿Qué característica clínica va a tener nuestro pacientito que ha sufrido, ¿no? El accidentado no puede mover la parte fracturada. Hay dolor muy fuerte que aumenta al tocar en la parte lesionada. Si ustedes examinan bien, tienen que inspeccionar, palpar, ¿no? Entonces, en eso estoy, y ya también por la anamnesis, pues la paciente les indicará, ¿no? Que le duele mucho, hay aumento al tocar. Va a haber aumento de los signos de Celsius, ¿no? Dolor, rubor, tumor, calor en esa región, ¿no? Eh, no, digamos, desaparecerá nunca, pase el tiempo. Sigue constante el dolor, ¿no? De una fractura, ¿no? Si es en el brazo o en el pie, entonces se siente la fractura, que ve, digamos, esta deformación. Se observa la deformación, entonces al palpar, ustedes pueden ver, ¿no? Un chasquido, ¿no? Donde se siente que está sonando, esto ya es una fractura. Y confirmar con la plaquita de rayos X, ¿no? Está hinchado o un moretón más puede haber, ¿no? Con moretón. Entonces puede haber, digamos, una herida en la piel en donde sale el hueso. Ya si sale el hueso, ¿qué ya es? Una fractura expuesta o externa, ¿no? Fractura expuesta, externa y otra fractura interna, ¿no? Entonces, en primeros auxilios, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a atender a este pacientito? Si se haya sufrido una caída, algo, el objetivo, ¿qué es? Lo más importante en cualquier fractura, ¿qué es? Mantener una posición fija y firme del hueso, ¿no? Que está quebrado. Entonces, hay que, mira, por ejemplo, aquí, a este nivel más o menos. ¿Sí? Entonces, hay que inmovilizarlo y mantenerlo firme el hueso que está quebrado, ¿no? Es decir, que debe inmovilizarse para evitar que esto llegue a complicarse más y que se lastime más, ¿no? Aquí más o menos, mira, este es miembro inferior izquierdo, debido a sufrir una caída o un trauma, entonces a nivel de esto es el dolor que tiene el paciente y te refiere, ¿no? No puede mover, entonces hay que hacer inmovilización, entonces pueden hacer con cartones, con vendaje, ¿no? Y llegando una vez a sala de emergencias, debes pedirse lo primero, es una plaquita de rayos X o iniciar analgésicos, ¿no? Diclofenaco, dexametasona, uniéndolos, y iniciar antiinflamatorios, ¿no? Dos, si el hueso está salido, es inminentemente, mira, aquí ya esta es una fractura. ¿Qué fractura sería esto? Jóvenes, ¿están atentos? Como yo estoy compartiendo, no, ¿cuántos están? 10 han entrado. Ya. Fractura expuesta, doctor. Esto, ahorita, ¿qué es esto? ¿Se ve dónde estoy colocando? Es una Fractura fractura interna. cesada. Esta es una fractura expuesta.
Mira, ya está sangrado, ya se ve el hueso. Esta es una fractura expuesta y esta es una fractura cesada. Ahora, hablando, viendo de su inestabilidad, esto estará estable, puede estar estable, esto también puede estar inestable. Entonces hay que ver eso si está desplazada o no está desplazada. Si está desplazada, ¿qué tendría que ser? Inestable, Inmovilizar. inestable. Si está desplazada, es inestable. Si no está desplazada, es una fractura estable. Si no me, esto es lo que le estoy queriendo preguntar. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde están estas características? Estas, ¿no ve? La clasificación de la fractura puede ser incompleta, completa, estable, inestable, ¿no? Entonces, esta parte es lo que yo quisiera que aprendan. Puedo presentar en el examen, puedo hacer casos clínicos o preguntarles estos conceptos, ¿no? Entonces, si está, digamos, estable, nuestro paciente que va a estar pues sin desplazamiento, ¿no? Se va a caracterizar que va a estar el hueso mantenido en alineación anatómica. Si aquí vemos nuestro pacientito, ya aquí hay los zubor, tumor, calor, y además de eso, si está alineado anatómicamente y además de eso no está desplazada, entonces esta fractura sería estable. Pero si no está alineada, hay desplazamiento, entonces es inestable, ¿no? Y esta es una fractura que de tipo cesada, donde no vemos la herida, no hay. En cambio, ya esta es una fractura abierta, ¿no? Y si es abierta, ya también tenemos que controlar, pues va a haber herida, va a haber una herida, ¿no? Y puede estar acompañado de lesiones de qué? De vasos sanguíneos, de músculo. Entonces, el tratamiento hay que hacer también de hemorragia, más la complicación de la lesión ósea, ¿no ve? Entonces, usted hay que valorarlo y hay que ver esto, ¿no? Hacer compresión directa, además de eso, mantener alineado. Ya esto puede ser una fractura inestable. eh, entonces, ese aspecto hay que tomar en cuenta, ¿no? Si el hueso está salido, ¿no? Como dice, no intenta acomodarlo, no tienes que intentar acomodar en todo caso esto, solo cubrir la herida, ¿no? Con un trapo, ¿no? O con una gasa, todo, y movilice. Cubres, hacer la hemostasia, compresión directa, inclusive puede ser un vendaje compresivo, ¿no? Y así la hemorragia más, ya hemos hablado del tema de hemorragias, y a este nivel hay que hacer ese tratamiento, ¿no? Provisorio, brindarlo y controlar la hemorragia más, aparte de su fractura que tiene, ¿no? Hay a hacer una presión de los lados para controlarlo y sin evitar que esto sangre más, ¿no? Si la fractura es en la cabeza, no se mueve pues la cabeza, no hay que mover, hay que colocarle, tratar de mantenerlo un poco más alto que el resto del cuerpo, abrigarlo a la persona y evitar que esto le duela, ¿no? Si la hemorragia es por la nariz, los oídos y la boca, no intente detenerlo, ¿no? Si está sangrando en el cuero cabelludo, póngale por encima, solo colocar compresiones, sin apretarlo. ¿No? Busque inmediatamente una ayuda médica, ¿no? Ustedes brindan auxilio o ya el trasladarlo si están en atención prehospitalaria, ¿no? Y en la hospitalaria ya me harán pues la parte, digamos, de sacar la placa radiográfica. En este caso, ¿quién tendría que ver? ¿Qué especialidad? Jóvenes. Traumatología, doctor. Exacto, traumatología.
Pero como medida, primeros auxilios, nuestro paciente tienen que inmovilizarlo, calmar la hemorragia, hacer tratamiento de la hemorragia, inclusive usar analgésicos, ¿no? Busque ayuda médica, ¿no? De forma de inmovilizarlo, ¿no? Hay que movilizarlo, dependiendo, ¿no? A nivel de miembro superior, miembro inferior. A nivel miembro superior, mira, el hombro, ¿no? Pónganlo, este vendaje es en cabestrillo, ¿no? Pónganlo en cabestrillo, en antebrazo igual, y así de esa forma trasladarlo. ¿Mm? Si es a nivel, digamos, de la mano, podemos hacer, improvisarlo con palitos de helado, y así forma de mantener su posición anatómica. Lo que les decía tiene que estar en línea, ¿no? Para que este paciente, para que esta fractura está, mantenerlo estable. El objetivo es que esté estable, ¿no? Que no esté inestable, ¿no? Para mantenerlo su línea anatómica continua, ¿no? Entonces, en la fractura, digamos, de pies o de entonces, podemos hacer esta forma y así trasladarlo al paciente, ¿no? Se puede improvisar con cartones, con algodón y luego ahí vendarlo, ¿no? Y mantener su posición anatómica, ¿no? En el pie igual, utilizar vendajes y así de forma trasladar. Y si hay heridas, hay que controlar las heridas más, ¿no? En el cráneo, aquí a nivel de la columna vertebral y el cuello, ¿no? Puede sufrir una caída que sea de una altura determinada, una caída que ha sufrido. Entonces, si en caso que hay lesión a nivel de la columna vertebral y el cuello, ¿qué tendría que hacerse? No pedir ayuda, ¿no? A otras personas, colocar la lesión en una camilla, pero ya en esta camilla ya tiene que ser pues dura, para evitar esa lesión de la fractura que podría haber producido en la columna vertebral. Este paciente, si no hacemos de forma adecuada, podemos dejar pues en miembros inferiores o miembros superiores, dependiendo a qué nivel ha sido la lesión, inclusive, eh, o sea, paralítico, ¿no? Y tiene que ser cuidadosamente y por eso es importante trasladar en una camilla dura, ¿no? Sin doblar que a nivel, digamos, espinal de la columna vertebral, ¿no? Y fijar bien el cuello. Para fijar bien el cuello, pueden colocar o improvisarlo con ropa, con trapos, sujetándole para que evite y así no se vuelva a caer, ¿no? Entonces, y aquí está con almohadas, con almohadones. Hay que tratar de improvisarlo, porque como les digo, primeros auxilios es la atención inmediata y provisorio que se brinda, ¿no? Pero lo adecuado, ¿cómo sería? Si, por ejemplo, los de bomberos, ellos ya tienen, ¿no? Una camilla dura, ya tienen sus sujetadores, collarete cervical, eso es lo que usan, ¿no? Pero si nosotros estamos brindando de forma, digamos, improvisaria, lo podemos improvisar con almohadas, lo que dice acá, o con trapos, cosa que no mueva a nivel de cervical, ¿no? Y en una superficie dura. Una vez que se resultó, digamos, la urgencia, por lo que ha sufrido una caída, debe trasladarse de inmediatamente al médico y hacer, digamos, el tratamiento, ¿no? Se trate a acomodar, no, digamos, el hueso, no tienen que acomodar ese dato, sino es mantener la línea anatómica o la posición anatómica, ¿no? Y no acomodarlo muchas veces. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que sucede? Se ha visto y ¿qué se llaman estas personas? Hay otros que lo acomodan, ¿no? Pero sin saber, sin descartar que realmente si es una fractura o no. Por ahí no era una fractura, era una fractura incompleta. Lo pueden convertirlo a qué? Lo pueden complicar, en otras palabras, en una fractura completa, ¿no? Por eso solo es inmovilizar y sacar una placa de rayos X, ¿no?
Eso es con relación a las fracturas, ¿no? Y otro tema de luxación. Ahora sí vamos a hablar de luxación, ya no de fracturas. Como hemos dicho que tres temas, ¿no? Luxación. Entonces, la luxación, ¿qué es? Son, o sea, dirigidos anteriormente como producir cuando un hueso sale, digamos, sale de su región articular. La luxación mayormente son en regiones articulares, ¿no? Eh, como en consecuencia de un jalón o un movimiento brusco que se ha realizado. Y esto afecta sobre todo en los pies, codos y brazos. Su definición de la luxación, que la luxación es aquella lesión de una articulación en la que las caras, digamos, articulares dejan de estar, ¿no?, en contacto anatómico. Cuando la pérdida del contacto entre la superficie articular esto puede ser parcial, ¿no? Cuando es parcialmente, inclusive se puede hablar de ¿qué? Subluxación. Las luxaciones se pueden clasificarse de la siguiente forma, ¿no? Luxaciones extracapilares, luxaciones complicadas o abiertas, después luxaciones, eh, no solo puede ser luxación, sino además de eso, puede haber una fractura y al mismo tiempo también con luxación, ¿no? Con relación a la luxación extracapsulares, ¿cuándo son? Cuando las caras articulares se salen de la cápsula articular y estas se rompen, ¿no ve? Eso es una luxación extracapsular. Y una luxación complicada y abierta es cuando, además de la carilla articular, existen solución de continuidad en la cavidad articular con el exterior del organismo. Y la luxación con fractura, ¿no? Puede ser ambos, lo que les decía, la fractura y más luxación. Entonces, además de eso, la luxación puede ser ya complicada, abierta y asociada a la fractura. Y como hay fractura más y es expuesta, y hay heridas más, ¿no? Entonces, una fractura puede venir con herida, diré, una fractura con herida, con luxación, y todo eso nuestro paciente hay que tratarlo dependiendo a la situación que está haciendo, ¿no? Entonces puede formar, digamos, conformar, digamos, la articulación afectada. Aquí estamos, a nivel del hombro. Mira, esta es una fractura, una radiografía, ¿no? Donde la luxación es, y digamos, subluxación más que suelen consecuencias de una caída, un golpe, por el caso de un desplazamiento de la extremidad del hombro, de los huesos, ¿no? En dirección contraria a su posición anatómica de los mismos, donde la fractura, donde la cápsula articular, dependiendo del mecanismo de producción de la luxación, puede clasificarse, ¿no? Estas son las clasificaciones, ¿no? Luxación congénita puede presentarse, puede haber una luxación espontánea o patológica, una luxación traumática, ¿no? La luxación congénita es aquella luxación que se produce durante el nacimiento. Por ejemplo, es muy frecuente la luxación de cadera del recién nacido, ¿no? Por eso es que se los pide que una plaquita de rayos X, ¿no? Hacen un controlcito. Posterior, ¿no? Ya hacen un control, entonces puede ver, ven, digamos, si está en el acetábulo, no está en el acetábulo. En pediatría ya ustedes van a ver esa parte, ¿no? Y controlar, digamos, con una plaquita, si ha habido una luxación, ¿no? Congénita, ¿no? Otra luxación, espontánea o patológica, es por consecuencia de una lesión preexistente de órganos articulares, prearticulares, que se denominan y se precipitan en su luxación, ¿no? Esta es la que se va a presentar en situaciones de primeros auxilios, ¿no? Una luxación traumática. Es aquella luxación producida por un mecanismo traumático a lo largo de la vida, por ejemplo, durante una práctica ¿qué? Deportiva, ¿no?
o una caída, o una mala pisada. Entonces ahí puede presentarse esta, la más común, la luxación traumática. Los señales: dolor intenso y hinchazón en la región articular, ¿no? O coadyuvante, es decir, en donde se unen los huesos, ¿no? Ahí, primero, ustedes siempre tienen que sospechar, o sea, pensar que hay lesión fractural. Lo pliega el paciente, ya sea ustedes en primeros auxilios, lo único es inmovilizarlo, ¿no? Y trasladar. Pero en la atención primaria nos llega este tipo de paciente. Nosotros, ¿qué tenemos que descartar primero? Que no haya fractura, ¿no? Entonces, para eso pedimos una plaquita de rayos X, AP y lateral, y dependiendo a la región que ha sufrido el trauma. Ahí vemos y nos dice que no hay lesión ósea. Entonces, si no hay lesión ósea y es a nivel articular, entonces ya nuestro diagnóstico, ¿qué ya será? Esguince, ¿no ve? Esguince de tobillo derecho, esguince de tobillo izquierdo. Ya hemos descartado. A principio siempre pensamos sea una fractura, pero ya con la plaquita de rayos X ya descarta. Y la clínica, o sea, los señales que van a hacer, va a haber un dolor intenso, hinchazón articular, coadyuvante. Y ahí sobre eso podemos nosotros, para que el paciente va a estar con un intenso dolor, utilizar analgésicos, ¿no? Tanto por vía oral, vía intramuscular y por vía tópica, ¿no? Pueden aplicarle, digamos, diclofenaco en gel, ¿no? Esa región. Y hielo, ¿no? Entonces, en primeros auxilios, ¿qué dice aquí, no? Inmovilizar la parte afectada, como si fuera una fractura, lo que les decía. Primero vamos a pensar siempre, nuestra primera hipótesis es fractura, ¿no? Y con la radiografía vamos a descartarlo y ya va a ser un esguince, ¿no? Una vez que se ha inmovilizado la parte afectada, ustedes trasladarlo, ¿no? Si están brindando en primeros auxilios, hay que trasladar, hay que ver a un centro médico donde tenga pues estos servicios, ¿no? De rayos X y descartar la fractura, ¿no? Si tiene mucho dolor, debe dar aspirina, dice, ¿no? O un acetaminofén, ¿no? Que es esto, el paracetamol. El paracetamol también es analgésico y antiinflamatorio. Diré analgésico, no, antipirético y analgésico, ¿no? Pero diclofenaco es lo que usamos más. Diclofenaco, ustedes deben usar en los centros igual, ¿no? Donde sí se ha llegado con este tipo de pacientes, llegan diclofenaco de 75 miligramos vía intramuscular. A eso pueden unir dexa más, ¿no? Dexametasona de 8 miligramos vía intramuscular, STAT. Aquí está. Ahora primero hemos hablado de luxación, ¿no? No, primero fractura, luego luxación. Ahora vamos a hablar de otro, ¿no? Que es el esguince, ¿no? El esguince, ¿qué es en cambio? Es una torcedura de una lesión. ¿Pero de qué? Tendones o músculos, debido a un movimiento brusco con una falseada, ¿no? Ahí es donde un esguince, ¿no? Un esguince. Y la otra era luxación. La luxación es en regiones igual a articulares, ¿no? Pero aquí ya hay una lesión más de los tendones, músculos, ¿no? La clasificación de los esguinces, ¿no? Este es esguince, ¿no? Puede ser esguince leve, moderado y grave, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión de la parte blanda que conforma la articulación, y los esguinces pueden ser clasificados en leve, moderado y grave. Leve, cuando no existe rotura del ligamento, ¿no? Moderado es cuando hay una rotura parcial o incompleta del ligamento que forman la articulación, lo que ocasiona un aumento de su longitud. Grave es cuando hay rotura ya del ligamento, ¿no? Y completa. Mayormente cuando hay
cuando a nivel, digamos, de la rodilla igual se llegan a lesionar, hay que hacer el signo del cajón. Ustedes deben, por semiología, han debido aprender. Y hay que evaluar, ¿no? Ahí hay ligamento colateral externo, ligamento colateral interno, ligamentos cruzados. Entonces, hay que ir descartando eso, ¿no? Pedir no solo una placa de rayos X. ¿Qué más pueden pedir? Jóvenes. Ecografía. Ecografía. Exacto. ¿Quién estaba atento? Voy a ver. Ya. Ah, ya. Yani. Yani. Ecografía. Pueden pedir ecografía más, ¿no? Y así descartar esto y coadyuvar en estos, ¿no? Lo que les decía, si hay rotura, digamos, de los ligamentos, si este es parcial o no existe rotura, o hay una rotura por completo, ¿no? Por ejemplo, aquí hasta puede haber lesiones y otros, hasta ruptura del tendón. ¿Esto qué es? A este nivel, ¿qué puede pasar? ¿Ven? Entonces está con el puntero. El talón, doctor. No, 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 aquí. Doctor, el tendón de Aquiles. Exacto, el tendón de Aquiles, ¿no? Un esguince, pero este ya no puede ser un esguince, ¿no? Ya puede ser una ruptura ya total y puede haber lesión del tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles. A eso, ¿usted sigue van a pedir radiografía? No, pues si nos van a pedir una No. ecografía, una ecografía. Por eso es importante hacer el examen físico a nuestro paciente. ¿Qué maniobra se hace? ¿Se acuerdan? Para descartar si hay ruptura de tendón de Aquiles. De semio, ustedes han pasado semiología. La maniobra de Thompson, ¿se acuerdan? La maniobra de Thompson. ¿Ya? O sea, dependiendo de la evaluación, del razonamiento clínico, ustedes ya tienen que decidir qué exámenes complementarios van a pedir según eso y descartar, ¿no? Lo primero es lo que hay que descartar, si es fractura o no, después ver las partes blandas. En las partes blandas están pues los tendones, los ligamentos, ¿no? Y si es una región articular y también hacer un recuerdo anatómico, ¿no? Si este nivel te refiere, el paciente ha hecho una actividad deportiva y le duele, entonces esa región que hay un tendón, y sabemos por anatomía que está el tendón de Aquiles y el tendón de Aquiles puede sufrir una ruptura, ¿no? ¿No? Y ustedes semiológicamente tendrían que hacer las diferentes maniobras. Y en ese caso, la maniobra de Thompson, ¿no? Leve, aquí vamos a hablar por grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es leve, es parcialmente un ligamento en el que las fibras ligeramente están distendidas, pero intactas, ¿no? La lesión es microscópica. Es un esguince, ¿no? Un esguince leve, donde son pequeñas, ¿no? Por su grado 1, sin pérdida de la funcionalidad o con limitación leve, ¿no? La lesión es capaz de utilizar la región articular y con poco apoyo total, un dolor mínimo y sensibilidad leve al tacto, edema, inflamación leve, no existe inestabilidad mecánica, ¿no? O sea, no hay impotencia funcional, ¿no? Un paciente puede mover, puede movilizar y es leve el dolor, ¿no? Y utilizando analgésicos antiinflamatorios y más el reposo, nuestro paciente va a estar con evolución favorable.
Ahora, el grado 2, ¿no? El grado 2 es una lesión ya incompleta de un ligamento en las cuales las fibras del ligamento están parcialmente desgastadas. La lesión es más parcial, limitación parcial de la función al movimiento. La lesión tiene dolor cuando utiliza la región articular, o sea, ya existe uno de una impotencia funcional, ¿no? Quiere hacer el movimiento y ya le duele, ¿no? Hay dolor, edema, un edema moderado, hay equimosis de leve a moderado, edema sobre la estructura afectada y discapacidad funcional, pero de tipo moderado, ¿no? Y hay un poco de inestabilidad unilateral de leve a moderado, ¿no? Ese es el de segundo grado, pero el tercer grado, eso ya es pues más complicado, ¿no? La lesión ya es completa, hay pérdida de la integridad del ligamento, ¿no? En lo que los ligamentos están completamente ya desgastados y, y no son funcionales ya, ¿no? Hay una lesión total de la sutura, ¿no? Está ya, hay una rotura, ¿no? A nivel, aquí está, donde se puede observar. Aquí, por ejemplo, es microscópico, no se podría ver en el primer grado, ¿no? En el segundo grado ya es parcial y esto ya, ¿qué es? Completa, donde dice una lesión total, una ruptura, ¿no? Y hay pérdida de la función, ¿no? Función y el movimiento. Está lesionado y esto es incapaz de utilizar la región articular. O sea, mover, no puede mover ya, ¿no? Entonces, según eso, a la clínica, esto debe ser ya de tercer grado, ¿no? Donde ya quizás el ligamento ya está una ruptura total, ¿no? Entonces, el dolor es intenso, hay edema severo, hay equimosis severa, inestabilidad mecánica, o sea, ya hay impotencia funcional, o sea, no puede mover los movimientos normales, porque esto se puede producir en región articular, donde al lado hay ligamentos, ¿no? Ligamentos, estos ligamentos son ya lesionados, pero ya son una lesión total cuando es de tercer grado. Señales, ¿no? ¿Qué va a decir el paciente, ¿no? Decir el motivo de consulta, si por más decirle en la historia clínica, ¿no? Va a tener un dolor intenso, muy intenso, e inclusive va a haber enrojecimiento de la región, hinchazón, ¿no? Edema. Nosotros, ¿cómo anotamos? Aumento de volumen en la parte lastimada, ¿no? En la parte que ha sufrido el daño. El traumatismo, o sea, el trauma, hay aumento de volumen. ¿Por qué colocamos el motivo de consulta? Dolor intenso dependiendo en tobillo izquierdo, tobillo derecho. Aparte de eso, aumento de volumen, ¿no? Y en primeros auxilios, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿No? Mantener en alto el brazo o pierna lastimada y luego vendar, ¿no? Evitar movimientos. Para evitar movimientos, la región afectada tienen que vendar, hacer un vendaje, ¿no? Aquí está. Una vez que resultó la urgencia, haga la siguiente, ¿no? Uno, calmar el dolor y bajarle el hinchazo. Entonces, ese momento pueden usar, ¿no? Hielos, un tapón plástico, tapan, digamos, fríos. Después, hielo a la otra media hora. Y así de esa manera bajar el proceso inflamatorio, o sea, el hinchazón, ¿no? Ponga vendaje, lo que les di, vendaje elástico, para evitar que esto mueva. Y así de esa manera tiene que ser trasladado al centro médico más cercano y ahí el personal de atención de primer nivel, en todo un caso, ya descartará la fractura, ¿no? Y las recomendaciones, primero, ¿qué pensamos? Puede ser fractura y hay que descartar con la placa de rayos X o una luxación, ¿no? O esguince, ¿no? Debe sufrirse, o sea, subir y bajar las escaleras sin moverlos, ¿no? Y usar, digamos, es de forma para prevenir, ¿no?
subir y bajar las escaleras sin coser o usar, digamos, pasos grandes. Pues, ahí es donde uno puede sufrir y presentar estas situaciones, ¿no? De una luxación o un esguince, una mala pisada o en actividades deportivas. De manera preventiva, por ejemplo, evitar los juegos, ¿no? Bruscos, en donde los brazos, evitar, digamos, las articulaciones, que se haga un movimiento brusco, evitar que haya, o sea, que haya líquidos o objetos en el piso, ¿no? Porque tirados en el piso eso nos puede hacer una mala pisada, ¿no? Al caminar, tener cuidado sobre los zanjas, agujeros, o donde hay las coladeras, por ejemplo, evitar que los niños, los ancianos estén en lugares de alto riesgo, sin protección, poner, digamos, barandas en las escaleras, hay que poner, y así ver, digamos, si las escaleras no estén, y también ver que estén en un buen estado. Lo más importante es, digamos, esta parte. Primero, ¿en qué pensamos? En una fractura. Hay que descartar la fractura primero. ¿Con qué? Con una plaquita de rayos X. Después, si sigue continuando, podemos continuar dependiendo de la evaluación y del caso del paciente con una ecografía, ¿no? Para ver si hay una luxación, es cuando ya sale de la región articular, o un esguince, y esto, lo primero, en primer lugar, ¿qué es? Inmovilizarlo, ¿no? Y trasladarlo. Bueno, esa es la parte, digamos, que hemos acabado de fracturas, luxaciones y esguinces. Vamos a continuar con el otro tema, pero para que sea separado, vamos a cesarlo y vuelven a ingresar con el mismo link.